Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 de Pedro capítulo 3 verso 15. Tenemos ahí un pequeño texto que quiero que toquemos, porque vamos a empezar con una miniserie de 3 domingos donde quiero que hablemos yo le puse respuestas relevantes a esta pequeña serie. Hay mucho ruido allá afuera, hay muchas cosas que como iglesia tenemos que tener en orden. Hemos estado orando por esto y queremos ser una iglesia que tienen claro lo que cree y que tienen claro cómo lo expresa hacia afuera. Entonces estos próximos domingos quiero que hablemos acerca de los retos que la iglesia tiene que afrontar en esta sociedad post-pandemia, 2022, siglo XXI, como quieras llamarle. Hoy vamos a hablar acerca de los retos éticos que tenemos como iglesia. El próximo domingo vamos a hablar de los retos doctrinales y luego el último domingo estaremos hablando de los retos culturales, donde hablaremos un poco del tema político, económico y social. Pero hoy quisiera que habláramos sobre el tema ético. Primera de Pedro capítulo 3 verso 15 dice: honren en su corazón a Cristo como Señor, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Es una exhortación que nos hace el apóstol Pedro y que nos dice que estemos preparados. Pero antes de decir estén preparados para responder a todo aquel que les pida razón, dice: honren en su corazón a Cristo como Señor. Así comienza este verso, y es que el compromiso con la verdad que tenemos como iglesia es un compromiso de honra al Señor. Cuando nosotros somos fieles a la verdad, cuando nosotros mantenemos nuestra posición clara y la comprendemos y tenemos bien cimentada nuestras bases por la palabra de Dios, entonces nosotros honramos a Cristo sosteniendo esta verdad. Y tristemente en los momentos en que la presión social es constante, es fácil que la iglesia se doble y que decida un poco negociar sus convicciones para no quedar mal con la gente de afuera, con la sociedad, con el mundo, con la cultura, y ahí es donde perdemos esta capacidad de honrar al Señor. Pero creo que lo que el apóstol nos dice es que cuando estamos comprometidos con la verdad, estamos comprometidos con darle honra al Señor, y nuestro corazón entonces está en una posición correcta. Además, la palabra nos dice que somos columna y somos baluarte de la verdad, y estaba investigando lo que era sobre todo el baluarte, porque es una palabra que no escucho muy seguido, y resulta que esta palabra baluarte tiene que ver con estas edificaciones estas fortificaciones que se construían alrededor de las ciudades, y en las esquinas se levantaban unos muros como a manera de columna para sostener toda la construcción, y que funcionaban no solamente para mantener y sostener la construcción, sino para prevenir de ataques a la ciudad. Y el apóstol dice: ustedes son columna y son baluarte de la verdad. Es decir, la verdad es aquello que se sostiene, porque la iglesia es capaz de soportar los ataques que el mundo hace en contra de la verdad. Y la iglesia es aquella columna y baluarte que tiene el llamado específico por parte de Dios de ser aquellos que proclamen con valentía, con gracia, con amor, con misericordia la verdad al mundo en el cual nos encontramos. Dentro del problema ético al cual nosotros nos vamos a enfocar en este pequeño mensaje de domingo, es que nosotros queremos entender claramente cuál es nuestra ética cristiana y qué es lo que la palabra nos enseña. La ética, por definición, va a ser aquella definición de lo que es bueno y de lo que es malo. Hace algunos años, leyendo un libro, un autor no cristiano escribe lo siguiente. Dice: la historia de la ética es un triste relato de ideales maravillosos que nadie cumple. La mayoría de los cristianos no imitan a Jesucristo. La mayoría de los budistas no siguen las enseñanzas de Buda, y la mayoría de los confucionistas habrían provocado a Confucio un berrinche colérico. Después de esta párrafo viene un segundo párrafo que estoy guardando para dentro de 2 domingos, que es el remate final. Pero en este primer párrafo tiene mucho que decirnos. La historia de la ética son ideales, según este autor no cristiano, que simplemente se mantienen como ideales a los cuales aspiramos a alcanzar, pero que constantemente estamos rechazando, pero que constantemente estamos fracasando en alcanzar. Y me pregunto si esto es cierto. Obviamente, cuando leía este libro decía: bueno, ¿será cierto? Como cristianos
no seguimos las enseñanzas de Cristo. Como cristianos nosotros estamos negligentes a la verdad, a comprender claramente el mensaje de Jesús. Y recordé a algún autor, un historiador también no cristiano, que habla sobre alrededor del siglo II después de Cristo, y dice: Cristo existe, y aunque Él murió y dice sus seguidores dicen que resucitó, sigue manteniendo su mensaje a través de su reino y de su iglesia. Digo, la iglesia se ha levantado por 2000 años, y quiero decir algo, se ha levantado por 2000 años por la gracia únicamente de Dios. Porque ahorita que cantábamos esta canción de Su amor nos sostiene, hermanos, hay que ver lo que nosotros edificamos en nuestra vida espiritual, en nuestra vida familiar, y realmente su gracia es la que nos sostiene. Dios ha sostenido a su iglesia por gracia durante 2000 años. Es cierto que en muchas ocasiones somos negligentes al mensaje de Cristo y que como cristianos nosotros no actuamos como debiéramos de actuar. No somos grandes imitadores de Cristo. Muy constantemente, muy seguido nosotros rechazamos sus principios de perdón, de misericordia, de ir a ser discípulos, de proclamar el mensaje del evangelio a todo el mundo, de proclamar las buenas noticias al mundo, de perdonar, de ser reconciliadores, etcétera. Pero su gracia ahí está, su gracia nos ha sostenido, y hoy es un buen día en que nosotros podemos levantarnos para tratar de actuar en ese llamado que el Señor nos hace. La ética cristiana entonces va a presuponer dos cosas importantes. Número uno, presupone la existencia de Dios. Nosotros sostenemos nuestra ética cristiana creyendo que Dios existe, y esta es una de las grandes diferencias con el mundo. Creemos que Dios existe, y de aquí se va a derivar la segunda presuposición, que es que creemos que Dios se ha revelado a través de su palabra. Por lo tanto, si creemos esto, creemos que en su palabra encontramos la autoridad de Dios. Encontramos que en la Biblia, en las Escrituras, la autoridad de Dios está plasmada y tenemos alguien que nos rige. Uno de los problemas con los que nos encontramos hoy en día es que hay cristianos sin palabra, sin Biblia. Entonces se rompe toda autoridad y se crea todo tipo de cristianismo sin una autoridad que los rija. Estaba pensando sobre este tema mientras leía un post de una persona que con mucho amor, con mucho tacto y con mucha inteligencia dice: yo soy un católico homosexual y sigo creyendo en que la iglesia nos está haciendo mal, pero Dios ama a todo el mundo, pero Dios quiere a todo el mundo, pero Dios está haciendo esto conmigo, pero y yo soy católico. Y suena tan bien el discurso y dices: qué bueno, qué padre que haya este diálogo, y todo el mundo le dice sí, me encorazona y lo comparten y me gusta y todo esto. El problema fundamental es que para tener esta postura necesitas eliminar la autoridad bíblica. Es decir, podemos crear un cristianismo sin la autoridad bíblica donde nada nos diga qué es bueno y qué es malo. Por eso el principio fundamental de la ética cristiana es que presuponemos que Dios existe y que su palabra es la autoridad. Resulta muy conflictivo. Yo no digo que es la posición más cómoda que tenemos. Yo no digo que es cómodo andar por ahí diciendo: oye, la Biblia dice esto. La verdad es que todo el mundo va a decir: oye, pues sí, la Biblia se escribió hace 2000 años, actualízate. Oye, la escribieron algunos hombres nada más, actualízate. Oye, pues sí, la Biblia ya ves cómo se contradice, actualiza. ¿Todavía crees en la Biblia? ¿Todavía crees en su palabra? ¿Todavía crees en eso? ¿Todavía crees en lo otro? Y es difícil, y a nadie nos gusta ser esa persona que tiene que decir eso. Pero creemos, como cristianos unidos a la historia de la iglesia, que la palabra de Dios es nuestra autoridad, que la Biblia es nuestra autoridad. Ahora, también hay que hacer la aclaración: ha habido muy malas interpretaciones de la Biblia. También hay que hacer la aclaración: necesitamos estudiarla de manera mejor para poder comprenderla de una mejor manera. Entonces, estas dos cosas, y ahorita vamos a ver varios textos bíblicos importantes, pero estas dos cosas, la existencia de Dios y la autoridad bíblica, se va a derivar o va a derivar en que nosotros creemos en que existen absolutos morales. Existe el bien y existe el mal. Existe lo que es bueno y existe lo que es malo.
Si nosotros no creyéramos que Dios existe y si nosotros no creyéramos que la palabra de Dios es nuestra autoridad, entonces pudiéramos decir, bueno, lo que es bueno y lo que es malo es relativo, cada uno piensa de manera diferente, pero nosotros creemos como derivación de estos principios en los absolutos morales. Entonces, uno de los grandes retos para nuestra iglesia en este siglo XXI va a ser el relativismo moral. Y este es un problema ético. El relativismo moral va a decir que no existe una verdad moral objetiva. Nos va a decir que solamente existen diferentes pensamientos, diferentes opiniones, y lo que tú digas no puede ser más importante que lo que yo digo, porque ante la ley todos somos iguales. Pero esto es negar que existen cosas objetivamente ciertas, y esto es negar la verdad. Objetivamente estamos todos en este lugar en este momento. Nadie puede decir, bueno, eso es lo que tú crees. Si alguien viene y nos dice, bueno, tú crees que las sillas son azules, pero yo pienso que son de otro color. Y uno de los grandes retos de la iglesia es ese pensamiento, el relativismo moral. Así entonces la ética cristiana ha tenido ciertas evoluciones. En San Agustín vemos que se resume la ética cristiana en virtud, en amor, en libertad y en voluntad. Tomás de Aquino la va a reducir a toda acción que tiende hacia un fin y que el fin es bueno en sí mismo. Lutero diría que la ética cristiana tiene que ver con la inteligencia, con la valentía, con la moderación y con la justicia, y aún encontramos argumentos fuera del cristianismo como el de Kant, que habla de un imperativo categórico que dice: solamente obras según aquella máxima por la cual puedas querer que al mismo tiempo se convierta en una ley universal. Es decir, todo lo que tú hagas, hazlo como si esto quisieras que se convirtiera en una ley y todos tuviéramos que actuar de esa manera. Así encontramos que la ética cristiana no solamente se fundamenta en el texto bíblico, que es nuestra autoridad, sino que hay muchos filósofos que han defendido esta ética desde otras posturas. Entonces, hoy quiero solamente resumirla, nuestra ética cristiana, en 3 puntos que me parecen importantes para el día de hoy. La primera es que la ética cristiana tiene que ver con la justicia. Vamos a Salmos capítulo 45, verso 6. Y dice: tu trono, oh Dios, permanece para siempre. El cetro de tu reino es un cetro de justicia. El lenguaje de reino es muy importante para nuestro cristianismo. El lenguaje de reino nos habla de este orden en el cual Dios es rey, en el cual la iglesia somos sus siervos y somos sus hijos, y todas las cosas, el cosmos, todo lo que existe, su creación, se convierte en un templo para sí mismo, porque en el reino existe un templo. Así vemos que en el libro de Génesis, los primeros capítulos, cuando se nos habla de la creación, estamos hablando en un lenguaje también de templo, porque lo que está haciendo Dios con la creación, hermanos, es creando un templo. Los primeros capítulos de Génesis es que Dios está creando un templo para sí mismo donde Él poder habitar. Y lo que ocurría en el lenguaje de los judíos cuando hablaban de templo es que lo último que se plasmaba ahí en el templo era la imagen de Dios también. Y por eso en algunos templos paganos o inclusive en algunos templos católicos se ve la imagen de Dios, porque es importante. Y en este lenguaje vemos que en la creación lo último que Dios pone es su imagen, es al hombre y a la mujer en su creación, para que Él pueda habitar. Porque la creación se trata de que Dios habite en ella. Entonces, todo este lenguaje tiene que ver con el reino de Dios. Y en el mero centro del reino de Dios está el cetro de justicia. La ética cristiana está construida y fundamentada sobre el principio de que Dios es justo. Y para que hablemos de que Dios es justo, tenemos que entender una vez más que hay valores morales objetivos, de que hay cosas que son buenas y hay cosas que son malas, y que esto no está a debate. Si la palabra de Dios nos dice que en el mero corazón de su reino, donde Él está sentado en su trono, en su mano aparece un cetro, y este cetro es para establecer su justicia. Por lo tanto, un elemento básico de nuestra ética cristiana va a ser su justicia. Vamos a ver un segundo elemento. Mateo 22, verso 39. Dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este segundo elemento importante de la ética cristiana tiene que ver con el amor. Y el amor es un tema complejo. El amor es mucho más complejo de lo que nosotros a veces creemos. El amor no es solamente ser cariñoso.
El amor no es el enamoramiento, que ya sabemos que el enamoramiento dura solamente un tiempo. Te enamoras de una persona, todo lo ves tan perfecto. Ay, mira su pancita, se le ve tan bonita. Con esa pancita en 10 años la vas a odiar si no lo amas realmente. Ay, mira, es que esas actitudes, mira, es que es tan rebelde. Ay, mira, no le hace caso a sus papás. Pero todo lo ves tan bonito cuando estás enamorado. Pero el amor es mucho más complejo porque el amor tiene elementos de justicia también. El amor tiene elementos en los cuales si una persona quiere hacerle daño a aquello que tú amas, tú vas a reaccionar para protegerlo. La propia naturaleza del amor establece límites. La propia naturaleza del amor no permite que todos sean bienvenidos, porque cuando todos son bienvenidos hay peligro. Yo amo a mi hijo, amo a mi hija mucho, pero en mi casa no todos son bienvenidos. Ustedes sí, pero hay gente que no es tan bienvenida. Y en ocasiones están los niños ahí de la colonia y ahí estoy yo cuidando. Los amo mucho, sí, bienvenidos los niños, sí quisiera que los niños fueran a la iglesia, sí, qué padre que vieran en mí una persona que se pudieran acercar a pedir consejo, pero no toques a mi hijo, no toques a mi hija. El amor es mucho más complejo que solamente brazos abiertos para todo y para todos. Ahí es donde viene cierta confusión. Aquellos que dicen, es que si Dios es amor, recibe a todos. Sí, pero el amor es también rechazo en ciertas ocasiones. El amor también es sufrimiento. Hay un libro de un autor alemán que se llama Moltmann que habla sobre el Dios sufriente, y este es un principio tan profundo y tan hermoso, donde dice, si Dios es amor, Dios es un Dios que sufre. Y nos habla de esta naturaleza de Dios como un Dios que está constantemente sufriendo porque la comunión con sus hijos todavía no es plena, porque encuentra personas que están llamadas al reino y todavía no se pueden acercar, porque encuentra injusticia, porque encuentra que hay falta de gozo, porque encuentra desigualdad y pobreza y enfermedad, y Dios sufre con todo esto, porque el amor no es solamente todos vengan, el amor no es totalmente brazos abiertos, es mucho más complejo. Y quiero enfocarme en un tercer elemento, y este es al que quiero que también nos llevemos bien claro en nuestra mente. El tercer elemento de la ética cristiana, y me parece que en estos días es uno de las cosas que tenemos que tener tan claras, y es el elemento de la verdad. Dijimos que en la ética cristiana, en nuestro pensamiento de lo que es bueno y malo, encontramos que como primer pilar vamos a encontrar la justicia, como segundo el amor, pero como el tercero la verdad. Y es que hoy en día, hermanos, el tema de la verdad está tan diversificado y peleamos porque cada quien hable su propia verdad. He encontrado por lo menos 4 opiniones sobre la verdad, 4 opiniones que se mencionan allá afuera. Una de las opiniones más comentadas allá afuera es que la verdad es aquello que funciona, y a esto le podríamos llamar pragmatismo, aquello que realmente trae algún beneficio para mi vida. Si no me beneficia, entonces no me interesa esa verdad. Entonces ahí vamos a anteponer todo tipo de cosas que sean buenas para mí, buenas entre comillas. Si me da más dinero, entonces yo persigo esa verdad. Si me produce más placer, entonces yo persigo esa verdad. Si me causa mucho más gozo, yo persigo esa verdad, aunque esto represente un mal para los demás. Y así se busca a veces la verdad, perseguimos la verdad en términos de lo que realmente me funciona. Oye, pues es que el cristianismo dice eso. Sí, pero es que eso ya no se usa. Hay que ser un poco más prácticas. Oye, pero la palabra de Dios dice esto. Sí, pero es que eso ya no se acostumbra, pero esto es mucho más funcional y más sencillo y podemos tomar esta verdad. Una segunda opinión sobre la verdad es que es una propia realidad, un subjetivismo. Tú creas tu propia verdad. Y hay una imagen muy famosa en redes sociales, en internet, donde aparece un número 6 y hay en el piso, imagínense un número 6 en el piso y está una persona viéndola de un lado y la otra del otro. Y una persona dice, este es su número 6, y la de enfrente dice, este es su número 9. Y dicen, uy, que es que cada quien tiene su propia verdad, y así es el mundo, todo el mundo tiene sus propias verdades. Pero fundamentalmente el ejemplo es bastante malo porque precisamente el símbolo representa 2 cosas distintas. No hay alguien que diga, uy, este es un 8. No, porque no representa un 8 ni aquí ni en China. El símbolo representa tanto 6 y si le das vuelta presenta un 9. Pero entonces hoy se acostumbra mucho el pensar, bueno, tú construye tu propia realidad y tu propia verdad
Si te funciona, pues está bien. Y lo otro no funciona porque te va a llevar mucho más tiempo a alcanzar lo que tú quieres. Mira, esto está mucho más sencillo. Y así justificamos nuestra vida. Pero entonces, una de las opiniones más constantes es que nosotros creamos nuestra propia realidad. Y esto es un error. Una tercera opinión sobre la verdad es que es únicamente lo que la ciencia dice que es cierto. Porque luego de que identificas que lo que funciona no necesariamente es la verdad, sino que es pragmatismo, y luego que identificas que la verdad no es lo que tú crees, sino que esto es simplemente un subjetivismo, y te pones intelectual, dices, entonces lo que la ciencia dice que es, eso va a ser la verdad. Y el problema es que la ciencia tiene sus propios límites. El problema es que la ciencia solamente puede estudiar algunas cosas como aquellas que están dentro del sistema de la naturaleza, pero aquello que se encuentra por fuera de la naturaleza, como es Dios mismo, no puede ser estudiado. Por lo tanto, la ciencia no puede de ninguna manera negar la existencia de Dios y se queda incompleta en hablarnos de nuestra relación con Dios. Por lo tanto, no es solamente lo que la ciencia dice, aunque es parte, pero hay mucho más. Dios mismo y su reino sobrepasan a la ciencia, y en última instancia, como una opinión sobre la verdad, es que alguien que dice que la verdad es una tiranía. Había un filósofo francés del siglo pasado, Foucault, que habla sobre las instituciones disciplinarias y decía, todas las instituciones tienen la intención de hacernos víctimas de un tirano. Quieren que pensemos igual y que actuemos igual. Y las iglesias tienen esta intención de adoctrinarte. Y yo digo, ¿y Netflix no tiene la intención de adoctrinarte? ¿Y Pixar no tiene la intención de adoctrinarte? ¿Y tu familia no tiene la intención de adoctrinarte? ¿Y no todo te está tratando de hacerte de su propio equipo? ¿No todo lo que pasa ahí en el mundo está tratando de jalarse para su bando? ¿No estamos constantemente siendo jalados de alguna manera? Esto es adoctrinamiento también. Entonces, no podemos pensar en esto como una tiranía. Tiene que ser algo más. Entonces, la Biblia nos da una respuesta muy interesante. Juan capítulo 14, verso 6. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Cuando alguien nos pregunte qué creemos y por qué creemos lo que creemos, nuestra respuesta inmediata es, bueno, yo de entrada creo en un Dios. Y yo de entrada no solamente creo en un Dios, sino que creo que Él se reveló a través de su palabra, y por lo tanto su palabra es una autoridad para mi vida. Y ojo, ya dije, si solamente crees en Dios pero no crees en la Biblia, estás en un problema. No solamente moral y ético, sino en un problema de estudio de lo que es la verdad, un problema filosófico. Y es muy difícil de resolverlo. Vuelvo a hacer la aclaración. ¿Hay malas interpretaciones de la Biblia? Sí las hay. Entiendo que a veces la gente diga, yo no creo en la Biblia porque cuando iba de chiquito un pastor hizo esto y dijo esto y manipulaba la Biblia para tener sus propios beneficios, o porque yo viví esto en aquella otra iglesia, o porque el sacerdote, o porque la hermana religiosa, la que me ponchó 100 pelotas, ¿se acuerdan la de la canción? O sea, todos decimos, es que no creo en la Biblia porque mira las consecuencias, pero las guerras, pero imagínate, es que se han matado tantas personas en nombre del cristianismo, pues se han matado en nombre del capitalismo y del socialismo, pero seguimos consumiendo lo que el capitalismo nos presenta. Es decir, los sistemas no son malos en sí mismos, pero nosotros, nuestra maldad en nuestro corazón. Pero Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida. Entonces, en nuestro pensamiento cristiano, hermanos, creemos que la verdad se manifestó en una persona que es Cristo. Cristo sigue siendo todas las respuestas a las preguntas sobre la ética y la moral en el mundo. Creemos que Jesús es la verdad de Dios encarnada. ¿Qué significa? Esto nos mete en un problema, porque cuando alguien nos dice, la verdad es la que está escrita en este papelito, pues qué fácil. Pero cuando alguien te dice, la verdad es esa persona, dices, uy, ¿cómo leo a esa persona? ¿Cómo voy a entender a esa persona?
¿Cómo voy a descifrar el código que esta persona representa? Porque si me lo das por escrito en un papelito está fácil. Pero cuando la palabra de Dios nos dice, Jesús es la verdad, tenemos que entrarnos en una tarea de conocer a Jesús. Para descubrir la verdad necesitamos descubrirle a Él. Para encontrar las cosas que perduran y que son ciertas es necesario conocer a Cristo. Y a veces nosotros dedicamos mucho tiempo en conocer sobre Cristo, en conocer sobre Dios, pero poco tiempo en conocerle a Él. Pero Jesús se encargó de que cuando viniera quedara muy en claro: búsquenme a mí, busquen a Jesús, busquen a Cristo. Y esto lo hacemos imitándole, orando, clamando, siendo guiados por su Espíritu Santo, dejando que el Señor se revele en nuestra vida con un corazón humilde, con un corazón manso. Entonces, como primer principio de la verdad, sabemos que Jesús es la verdad. La verdad se manifestó en una persona que es Cristo. Como segundo principio de la verdad, entonces, deducimos que la verdad es absoluta y no relativa. Hay mucho debate sobre el tema de Jesús y yo lo seguimos teniendo, con el Jesús histórico, el que narran los evangelios. Es que los evangelistas tergiversaron la vida de Cristo y lo que tú lees en los evangelios no era el Cristo, ¿verdad? Y otros dicen, es que está el Jesús de la religión y está el Jesús humano. Y otros dicen, bueno, es que solamente había un acceso hacia la vida de Cristo que era a través de sus discípulos. ¿Dónde lo leíste? Si no hay otro libro que hable de Jesús. Yo creo en Dios del cristianismo, yo creo en un Dios. Bueno, pero ¿cómo llegaste a esa conclusión? Si tenemos los evangelios escritos hace mucho tiempo, si tenemos un compendio de los escritos cristianos que nos hablan de la vida de Jesús. Entonces, además de que se manifiesta como una persona la verdad, entonces también sabemos que es absoluta y sabemos que no es relativa. Que Jesús no estaba sujeto a interpretaciones, sino que Jesús mismo con sus obras y con sus enseñanzas nos deja muy en claro lo que es la verdad. Y como tercera derivación de Juan 14:6, entendemos que la verdad debe de ser descubierta a través del desvelo. Y no quiere decir que, no estoy hablando de desvelarse en la noche, estoy hablando de quitarle el velo a algo. Segunda de Corintios, capítulo 3, versos 14 y 15. Pablo, hablando de la ley y de Moisés, dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre su corazón de ellos. Dice Pablo a los corintios que los judíos están leyendo el Antiguo Testamento, y esto le puede pasar a cualquier persona, no solamente a los judíos. Y dice, no pueden entender las páginas de la Biblia porque tienen un velo que todavía no se quita. Y luego dice Pablo, pero el que lo quita es Cristo. Por Cristo es quitado. Entonces, en ocasiones nos adentramos en discusiones, hermanos, con personas que tienen el velo. Y según Pablo, nosotros no podemos quitarlo, va a ser Cristo el que lo quite. En ocasiones no solamente es pensar, ¿por qué no entiendes lo que te estoy diciendo? Te estoy diciendo que vayas a la iglesia, te estoy diciendo que ya te metas con Dios, te estoy diciendo que ya le eches ganas, te estoy diciendo que ya dejes de hacer esas cosas. Hermanos, la vida cristiana es un desvelo constante, es quitarnos velos de tradición, de cultura, de pecado, de circunstancias que nos impiden entender la verdad de manera más clara y concreta. Por lo tanto, nuestra columna fuerte, creo yo, ante los retos éticos que presentamos en este momento como iglesia, va a ser que creemos en una verdad total y absoluta, concreta, que es Cristo mismo, y que es el conocimiento de Cristo y el desvelo por su obra en nuestros corazones lo que nos permite entender claramente el mundo.